Muy bien, el día de hoy nos toca el uso, la conferencia virtual Uso de cannabinoides en el deporte y tenemos como invitado al doctor Víctor Carpio Quintana. Él es el presidente de la Comisión Antidopaje de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas, ACODEPA, ¿no? Bueno, ayuda cannabis y sus derivados en el deporte. Pues acá les presento yo una gráfica en donde se muestra los patrones de consumo por tipos de deportes, ¿no? Entonces vemos que hay deportes que sí utilizan más cannabis que otros. Por ejemplo, vemos que largamente el hiking, el trepar cerros, el escalar, tiene una mayor prevalencia de uso, ¿no? Miren el gráfico que está en la esquina superior izquierda, vemos que largamente el hiking antes de hacer la actividad lo usan, durante la actividad también, y luego también. Esto se debe al tipo de actividad, ¿no? Esto va a ser una actividad al aire libre, que imagino puede ser grupal o individual, de bastante concentración para no caer, ¿no? Algunos de estos deportistas refieren que la cannabis les ayuda en ello, ¿no? En la concentración, uno. A otros les ayuda en el hecho, otros indican que les ayuda a una mejor recuperación, ¿no? Sin embargo, si vemos, seguimos viendo estas gráficas, los deportes que más prevalencia tienen de uso de cannabinoides son deportes de alta concentración. El yoga, por ejemplo, es uno de ellos. El golf, ¿no? Es un deporte, no lo he practicado, pero según lo que veo, requiere también de una alta concentración para con la menor cantidad de tiros poder colocar el balón, la pelotita en el hoyo deseado, ¿no? Vemos también otro tipo de deporte que es el esquí y el snowboarding, también con alta prevalencia de uso. Ahora, por ejemplo, la gente que corre usa el cannabis antes y después. Durante sería un poco ilógico, porque perderían el tiempo en realizar el consumo, ¿no? Ahora, peor aún si fuera un consumo por vía inhalatoria, ¿no? Recuerden que la vía inhalatoria siempre va a irritar la la mucosa respiratoria, podría causar también una disminución en el BF1, que es el volumen expirado, ¿no? Debido a que contiene, este humo contiene también otros componentes aparte de cannabinoides. Los ciclistas, sin lugar a duda, antes y lo usan mucho después para su recuperación. Es lo que ellos indican. El entrenamiento de resistencia, vamos a poner tipo el CrossFit, estos lo usan antes y mucho más después. Entonces acá tenemos ya una idea de qué deportistas son los que utilizan el cannabis para su desempeño o para su recuperación. Más adelante voy a ampliar un poco más esto sobre los tipos de deportes que más utilizan este tipo de sustancia. Factores que influyen en el uso del cannabis entre los deportistas. Necesariamente el consumo de cannabis entre deportistas puede reflejar factores externos de la sociedad y normas culturales y experiencias dentro de ciertas subculturas de deporte. El consumo de cannabis es más frecuente entre algunos deportistas que participan en deportes de alto riesgo. No hay una evidencia de efecto de mejora en el rendimiento o de las causales. Eso es justamente lo que quería ampliar. Ahora, vemos que si depende más de un marco social, vemos pues que en realidad los países que tienen mayor consumo de cannabis son los países en los cuales los deportistas más consumen, ¿no? En este caso, cerca a nosotros, Norteamérica, Canadá, tienen una cantidad importante de atletas que utilizan ya este tipo de sustancias. Australia también, Nueva Zelanda, indudablemente, ¿no? ¿Cuál es el deporte nacional neozelandés? Es un deporte de alto riesgo, es el rugby, ¿no? Imagínense las lesiones que estos muchachos pueden tener. Entonces ellos han optado también por el uso de este tipo de fármacos, ¿no? Dejando un poco de lado los antiinflamatorios o otro tipo, o analgésicos y otro tipo de drogas, así que por supuesto están prohibidas dentro de la lista. Muy bien, este señor, como lo ven, está bastante golpeado. Él se llama Nate Diaz, es un peleador de la UFC y hace poco tuvo una pelea con el todopoderoso Conor McGregor, y en la conferencia de prensa este atleta
sube con un vaporizador de CBD. Y quiero que escuchen todos, disculpen que no tengo una traducción, pero este inglés está bien fácil de entender. And what exactly are you, just for the record, smoking? This is True. It's True, the True company. It's a CBD. It helps with healing process and inflammation and stuff like that. So you want to get these for before, after the fight, training, and make your life a better place. And then one last one. CBD oil. If you don't know what that is. A big part of this story has been which team is better, and then Muy bien, no es la primera vez que este atleta muestra el uso de CBD. Antes de la pelea, él subió al pesaje fumando un cigarrillo de cannabis no psicoactivo, CBD. Y como él explica, a él le ayuda en su recuperación, incluso dice que si todos lo usaran, esto sería un mejor mundo, ¿no? Lógicamente, él se está haciendo ahí un auto-cherry a la marca que él promociona, ¿no? Este no es el caso de esta charla, sino el mostrar el uso del uso de cannabinoides en esta clase de profesional atleta, ¿no? ¿En qué le podría ayudar? O sea, simplemente si yo hago una anamnesis simple, este paciente yo veo por supuesto que está ultra inflamado, ¿no? Nosotros ya por nuestros conocimientos acerca del sistema endocannabinoide, sabemos que el CBD es un buen antiinflamatorio, ¿no? Entonces, en esta pelea que este señor tiene, automáticamente termina y empieza con el consumo de su CBD. Este señor, todo el mundo lo conoce, es Arnold Schwarzenegger. Él en los años 70, 80 practicaba el fisicoculturismo y había momentos en que Arnold, dice la leyenda, de que Arnold ya no tenía hambre. Entonces, ¿qué es lo que le sugirieron a Arnold para que siga comiendo y siga creciendo su masa muscular? Pues algún iluminado le dijo, Arnold, fuma. Y bueno, Arnold fumó. Y uno de los efectos adversos, saben, del THC es el apetito, es que estimula el apetito y pues hacían que Arnold pueda comer más y de esta manera hacían que suba su masa corporal. Y bien, entonces Arnold consumió y Arnold comió y Arnold creció, ¿no? En este caso el fin justifica los medios. En esa época, yo creo, el doctor Carpio me va a saber desmentir si el cannabis estaba prohibido en esa época, en los años 70 ya en la lista de competición. Queda como preguntan. Luego, cuando el doctor ingrese, nos lo va a poder responder. Hoy por hoy, el consumo de cannabis ha proliferado entre muchos atletas, tanto así que ya tenemos variedades químicas o cepas que le dicen, las cepas con el nombre, bautizadas con los nombres de algunos deportistas, ¿no? Que son confesos consumidores de cannabis. Por ejemplo, tenemos la Usain Bolt OG número 1. Tenemos la Michael Phelps OG, a los cuales se le confieren efectos relajantes, efectos somníferos y felicidad. Y tenemos la Gary Payton Cookies, ¿no? Todas ellas son bastante altas en THC, tetrahidrocannabinol. Y bien, bueno, vemos esto por un lado, por el profesionalismo, pero vemos que a los cracks del barrio también se les ocurre, ¿no? Entonces, veamos esta pequeña gracia que ocurre usualmente. En la pichanga del barrio, pues también se da el consumo de cannabis, ¿no? En este caso vemos un hincha de universitario, un arquero, pues consumiendo, ¿no? Esto lógicamente es a nivel amateur, no es a nivel profesional. Ahora, ¿cannabis mejora el rendimiento? Bueno, quiero leer esto. Entre los primeros estudios que exploran la mejora potencial de rendimiento efectos del cannabis, Steadman y Singh en 1975 expuso a 20 voluntarios sanos a fumar 1,4 gramos de cannabis que contiene 1,3% de THC utilizando una pipa de vidrio. Para los entendidos en los porcentajes de THC, esto es un porcentaje bastante bajo. No es la mejor manera de utilizarlo por la vía inhalatoria mediante una pipa. ¿Sí? Siempre lo mejor es el vapor. Y mejor aún si el compuesto cannabinoide no contiene solventes. Estos sujetos realizaron de 20 a 25 inhalaciones en cada sesión,
lo cual es bastante. Una condición de placebo usaba cannabis con THC químicamente eliminado. Los sujetos luego se sometieron a pruebas de fuerza muscular, capacidad de trabajo, fuerza vital forzada y una tasa de flujo de expiración. El consumo de cannabis aumentó la frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica y diastólica, reducción de la capacidad de trabajo físico. Y se observó sin cambios en la fuerza y la capacidad vital forzada o flujo expiratorio. Leyendo esto, entonces el cannabis no tendría ningún tipo de mejora, ¿no? De pronto, si acelera un poco el sistema cardiovascular, puede yo tener una mejor oxigenación, pero esto queda al aire, queda más como algo, algo subjetivo, más que algo comprobado físicamente. Esta foto es de una pipa de vidrio en la cual estos muchachos consumieron su 1.4 gramos de cannabis en 20-25 inhalaciones. Muy bien, entonces tenemos acá, quiero enseñarles este paper que es de la doctora Westis, que habla sobre el cannabis en los deportes y la perspectiva del antidopaje. Ahora, ustedes saben que siempre hay un examen toxicológico. En una sesión anterior yo hablé de cannabis y cannabis en el trabajo, y veíamos que en el trabajo se suelen tomar exámenes de alcohol y drogas cuando el empleador tiene una política de alcohol y drogas. De no haber una política de alcohol y drogas, pues no te pueden tomar, no hay derecho. Sin embargo, los atletas profesionales, ellos tienen que estar sometidos frecuentemente a este tipo de dosajes. Entonces, el examen es de orina, ¿sí? Lo que se mide es la presencia de este metabolito, el THC-CCOH, en unos valores que el doctor Carpio nos va a poder ampliar. En este entonces, que era el año 2018, el porcentaje era 15 nanogramos por mililitro. Sí, y luego de eso es cuando se encuentra el famoso análisis analítico, lo que le salía a Pablo Guerrero, ¿no? No es que sea positivo, ¿no? Sino que analítico adverso. Eso es lo que se detecta, ¿no? Bien, ahora quiero que vean esta imagen. ¿Cuántas personas han obtenido un resultado analítico adverso desde el 98 hasta el 2009? Vemos que el total, quiero que vean esta columna donde estoy poniendo el puntero, que miren, el cannabis es mucho menos de la mitad del total de exámenes analíticos adversos. De un total en el 2009 de 27.771, no son 277.771 análisis analíticos adversos, 352 corresponden a cannabis, es decir, solamente el 7.7%. Entonces el cannabis no es la sustancia favorita usada por los atletas, ¿sí? Ahora, cabe resaltar, ¿no?, que el cannabis, que su consumo ciertamente también se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido, si hacemos la comparación entre el número de especímenes positivos y los exámenes analíticos adversos, vamos a ver que hay una tendencia casi igual durante toda la década pasada. Ahora, como les decía, hay deportes que sus atletas indican que consumen más cannabis por ciertos motivos. En el ángulo superior izquierdo vemos a los All Blacks. Ellos son los jugadores de rugby de Nueva Zelanda. Ellos, en una encuesta, la mitad del equipo consume cannabis para la recuperación. Sin embargo, el tipo de cannabis que utilizan es el CBD. En el lado izquierdo, también en el ángulo inferior, vemos un arquero. Y dentro del equipo de fútbol se ha identificado que los arqueros son los que más consumen cannabis. ¿Y cuál fue la explicación a ello? Dicen que les da un mejor rango de visión. Esa es parte de la leyenda. Al medio vemos a Patrick Mahomes. Él fue el MVP del año pasado, del juego de la final del Supertazón. Él también, el equipo al cual él representa, sí consumen cannabis antes de los partidos y después, no durante. Dice que les ayuda con la concentración, con el estrés que hay del juego,
para poder afrontar mejor una situación y para, sobre todo, ellos refieren que les ayuda con la analgesia. Ellos sí consumen THC. En el ángulo superior derecho vemos a Tony Hawk. Tony Hawk es un profesional del skate. Él también es un confeso consumidor de cannabis de manera recreativa. Sin embargo, él ha declarado que todo lo que ha ganado lo ha hecho gracias, bajo los efectos de la cannabis. Y por último, eso también es algo importante, los competidores de autos, algunos de ellos aceptan el consumo de CBD porque les ayuda a concentrarse, es lo que refieren ellos, y a no tener la presión de dar 400 a 500 vueltas, es decir, tienden a no estar pendientes del tiempo, sino que la mente la ocupan en otra cosa gracias a la cannabis. Bien, voy a pasar este video que dura un par de minutos, que habla acerca de la detección de cannabinoides. ¿Cuánto tiempo dura el THC en la saliva y en la orina? Las dos formas de test más comunes para la detección de drogas son sobre saliva, en los controles de tráfico, y sobre orina, en los controles que suelen hacer empresas o centros médicos. Pero ¿cuánto tiempo dura el THC en saliva y orina? Hay cierta controversia sobre ello, ya que si con el alcohol sí que se puede saber con bastante fiabilidad cuánto tiempo tarda el cuerpo en metabolizarlo y cuánto permanecerá en el organismo, no pasa lo mismo con el cannabis. En la saliva es donde menos tiempo permanece el THC. Por eso es el test de los controles de tráfico que buscan detectar el consumo reciente. Son aproximadamente unas 12 horas, como máximo, lo que tarda en desaparecer. Pero la orina es más complicada, y hay fuentes que se contradicen. Lo que sí está claro es que el tiempo está directamente relacionado con los hábitos de consumo. Una persona que consume por primera vez retendrá el THC, en teoría, como máximo, una semana. Pero un consumidor habitual podrá retenerlo siempre y cuando no vuelva a consumir entre 60 y 90 días, según la fuente. Y no hay forma fiable de bajar esos tiempos. Hay productos supuestamente limpiadores de orina, pero no suelen funcionar. Y si bien es cierto que beber mucha agua antes de un control puede ayudar, también puede hacer que el control no sea válido y se tenga que repetir. Así que lo único que se puede hacer es dejar el consumo meses antes del control. Y ni aún así tendrías la certeza de evitar el positivo. Otro tema es si son justos o no este tipo de controles, dependiendo de para qué se pidan. Muy bien, justo o no, los atletas están bajo un régimen, han firmado un contrato y tienen que dar cumplimiento a ello, igual que los trabajadores que firman un contrato, una cláusula de alcohol y drogas, pues van a tener que ser sometidos a ello. Quizás el método ya está quedando un poco en el tiempo anacrónico, ¿no? El usar el examen de orina, ya que puede darte un resultado inesperado a una persona que no es consumidora habitual, ¿no? Y que, bueno, le toca hacer el examen, sale positivo, ¿no? Luego de ello tendrá que cuantificar para ver si realmente es un consumo terapéutico o es un consumo de abuso. Pero, bueno, lo ideal sería que sí, a lo menos en los controles, dosajes dosajes de drogas por intermedio de la policía, pero lo mejor sería empezar a desarrollar los exámenes de saliva que indican un uso agudo, es decir, un uso dentro de las horas, de las horas posteriores, pocas horas posteriores, más no en meses que puede ser esto, ¿no? Imagínense alguien que hace el deporte de las pesas, ¿no? Es una persona que tiene bastante masa corporal, probablemente también grasa. Recuerden que los cannabinoides se acumulan dentro de la grasa. Entonces, para esta persona va a ser mucho más difícil poder negativizar un examen que una persona que, por ejemplo, alguien pues de Etiopía, que es alguien bastante delgado, ¿no? Que tiene otro tipo de metabolismo, no tiene mucha grasa, entonces su consumo, lógicamente, en un examen se va a ver disminuido, o no va a salir positivo, ¿no? De acuerdo a ello. Entonces, bastante cuidado con los atletas que quieran hacer esto de manera profesional. Bueno, hay una lista prohibida de sustancias, ¿sí? Que este es the World Anti-Doping Code. Y los cannabinoides están en esa lista, sí, pero no están por todo el tiempo, sino que vean acá donde pongo el puntero, son las sustancias que están prohibidas durante la competición, solo durante la competición. Y acá me dicen que el cannabis
todos los naturales y los sintéticos están prohibidos. El hashish, la marihuana, productos derivados, naturales y sintéticos. Ya saben ustedes, los que han ido a las clases, cuáles son los sintéticos, el marinol, el sesamet, ¿sí? Sin embargo, esto es algo que también quiero preguntarle al doctor, porque los derivados del cannabis, según tengo entendido, no salen positivos, entonces se debe de dosar, me imagino, otra molécula. Y bueno, y acá hay la excepción, ¿no? Que la excepción es el cannabidiol, el CBD, ¿sí? Entonces es por ello que muchos atletas optan ahora por usar cannabidiol tal como lo hizo el amigo Ney Díaz. Ahora bien, si es que lo tengo que usar, hay ciertas excepciones, y en este caso una de las excepciones para el uso del cannabis es para el dolor neuropático. Todos sabemos que el dolor neuropático ya está como evidencia concluyente de que el cannabis es efectivo, ¿no? Al igual que las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia y la espasticidad muscular por la esclerosis múltiple. Entonces, para el dolor neuropático están prohibidos los narcóticos, opioides y los cannabinoides. Sin embargo, si es que yo tengo una condición, puedo apelar con ella y a través de un control médico y llenado de una ficha donde justifique el por qué yo estoy consumiendo este cannabinoide durante la competencia, ¿no? Es un trámite, sí, pero ya tienen ahí la salvedad, ¿no? El TUE, que significa el Therapeutic Use Exception, y esta es la ficha en el lado derecho que se tiene que llenar, ¿no? Y acá bien claro está cannabinoides, en total cannabinoides. Bueno, esta es a mí otra empresa que a mí me gusta mucho, la cual sigo, soy fanático, es del WWE, que es el Cachascán, la lucha libre. Ellos tienen un problema bastante serio con el uso de opioides y analgésicos, ¿no? En el año 2005 tuvieron que suspender a más de la mitad del staff por ello. No, ahora, la WWE como empresa privada, no parte del Comité Olímpico o de competencias las cuales están bajo la supervisión de la WADA, ellos prohíben los cannabinoides sintéticos, el Spice o el K2, los que son igualitos o que tienen los mismos, generan los mismos efectos que el THC. Ahora, ellos también tienen penalidades, ¿no? Entonces acá empezamos ya con las penalidades, ¿no? La criminalización del uso de drogas. Entonces en la WWE, cuando a alguien se le dosa alcohol o marihuana, pues hay multas, ¿no? Si es la primera vez que ocurre, tienes que pagar $25,000, si es la segunda vez, te suspenden 60 días más el pago de tu multa, y a la tercera, chau, ¿no? Es por eso que estos peleadores circulan de empresa en empresa, debido a que mayormente ellos refieren al uso de cannabinoides y opioides por las lesiones que generan, por el dolor que esto les puede causar por el contacto físico. Bien, bueno, vamos a definir doping más adelante y cuáles son las reglas de violación del antidoping. Muy bien, con esta introducción yo voy a dar pase al doctor Víctor Hugo Carpio, que como les decía, él es médico cirujano, él es presidente de la Comisión Antidopaje de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas, ACODEPA. Nos va a hablar, nos va a ampliar acerca del uso de cannabinoides en el deporte. Doctor Carpio, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, doctor Ramírez, buenos días, doctor Gosser, buenos días a todos los amigos que nos están acompañando. Agradecer a la universidad por el gesto de llevar un poco de la experiencia que tenemos desde la Comisión Nacional Antidopaje de Perú. Me encargo de toda la regulación y toda la planificación de controles y de autorización de uso terapéutico y todo lo que tenga que estar relacionado a la normativa antidopaje nacional. Voy a compartir la pantalla, voy a tratar de hacerlo bastante rápido, desde una óptica de una organización antidopaje, como es la Comisión Nacional. Muchas de las cosas que nos ha hablado el doctor Ramírez vamos a tratar de precisarlas para que los profesionales de la salud que estén en esta reunión, o profesionales en derecho, o distintos personajes que estén involucrados en el deporte, podamos entender bien cuál es la normativa vigente
y cómo es que debemos de movernos en esto del cannabis, básicamente, ¿no? Los cannabinoides. Vamos a tratar de conocer la normativa y los estándares de manera muy rápida, entender la lista de prohibiciones, conocer los procedimientos del análisis y cómo es que podemos ayudar nosotros a combatir el dopaje. 5 temas, la normativa, la lista. Empezamos con la normativa antidopaje. Solo decirles que tenemos un marco jurídico que nos obliga como gobierno a tener una doble responsabilidad. Primero, con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte por la UNESCO. Esto es lo que le obliga al gobierno de Perú a hacer lucha contra el dopaje en el deporte, pero hablamos del deporte federado, ¿ok? No del deporte recreativo, ni el deporte que no esté federado. Esto es únicamente para deporte federado. Y es un acuerdo que firmó y lo ratificó Perú en el 2006. Y tenemos luego el movimiento deportivo, que es privado, que viene esto de todo el movimiento olímpico, y a través del movimiento olímpico en el año 99 se fundó la Agencia Mundial Antidopaje, y ellos desarrollaron un instrumento que es el Código Mundial Antidopaje, que es el que regula todo el espectro de normas y estándares que tiene que tener el Programa Mundial Antidopaje. Los estándares, ya nos mencionó algunos el doctor, hoy día son 6, el próximo año son 8, y dos de los que ha hablado el doctor Ramírez son la lista de prohibiciones, que vamos a hablar en un momento, y el estándar de autorizaciones de uso terapéutico. La idea de generar estándares es para que a nivel global todas las organizaciones antidopaje puedan gestionar sus procesos y procedimientos en igualdad. Lo que se haga en Perú, que se replique en China, en Japón, en Estados Unidos, siempre basado bajo la normativa de los estándares. La lista de prohibiciones de la WADA lo clasifica a todas las sustancias y métodos prohibidos en 3 categorías: los que están prohibidos en todo momento, siempre, es decir, en competencia y fuera de competencia; las sustancias que están prohibidas únicamente en competencia; y sustancias prohibidas en ciertos deportes. Nos enfocamos en las sustancias prohibidas en competencia. Hay que definir qué es competencia. Hoy día, para el Código 2015, se habla de periodo de competencia al tiempo que ocurre desde 24 horas antes de tu participación hasta el fin de tu participación en un evento deportivo. Y esto es algo que hay que definirlo, porque en base a esto las consecuencias y la gestión de resultados van a ser muy importantes. Las categorías de las sustancias prohibidas siempre se clasifican en muy distintos grupos. Hay 6 categorías de prohibidos siempre, 3 categorías de métodos prohibidos. Y cuando hablamos de prohibidos en competencia, pues la categoría S8 es la que incluye a los cannabinoides naturales, sintéticos, pero básicamente que posean efectos psicoactivos. ¿Cuál es la excepción? El CBD, el cannabidiol, sale de la lista de prohibiciones. Luego vamos a ver cómo fue esta historia. Y por último tienes las sustancias prohibidas en ciertos deportes, que también requieren un alto grado de concentración, pero básicamente aquí están los beta bloqueantes por la reducción de la frecuencia cardíaca, que ayuda mucho en la concentración. La bradicardia es un factor que buscan muchos deportistas que practican este grupo de deportes, como es automovilismo, tiro con arco, apnea dinámica, etc. Cuando hablamos de lista de prohibiciones, amigos, tenemos que entender que ese es un estándar que es desarrollado por la Agencia Mundial, donde se detalla y se describe todos los compuestos que van a ser prohibidos en un periodo. El periodo siempre es anual, es de un año, inicia su vigencia el 1 de enero de todos los años y termina el 31. Obviamente, este grupo de expertos desarrollan los cambios y las actualizaciones de la lista siempre en el primer semestre del año. Luego hay un proceso de revisión y luego lo comparten a las organizaciones antidopaje para poder dar algún tipo de recomendación o algún tipo de sugerencia. Hace 3 días la WADA ya publicó la lista de prohibiciones del 2021 con las modificaciones, que va a entrar en vigencia el 1 de enero del próximo año. Pero para que entre una sustancia a la lista de prohibiciones tiene que cumplir 2 de 3 características, y eso está descrito en el artículo 4 del Código Mundial Antidopaje. Primero, la sustancia debería de vulnerar o atentar contra el espíritu del deporte, los valores olímpicos, la ética, el juego limpio y todo esto que no es cuantificable, pero que sí se toma en consideración. Segundo, que la sustancia pueda generar un riesgo real o potencial en la salud de la persona que lo consume.
Y tercero, que la sustancia pueda otorgar algún tipo de ventaja deportiva o ventaja en la competencia. Si cumple 2 de cualquiera de estas 3 condiciones, ingresa a la lista de prohibiciones. ¿Ok? Y todas las sustancias se mueven en este triángulo y uno puede analizar sustancia por sustancia y podrá ver que efectivamente cumple con las 3 condiciones o con 2 condiciones. Hay algunas sustancias como la cafeína o la nicotina que no cumplen con estas 3 condiciones, pueden cumplir solo con una. Y es en ese momento en que la Agencia Mundial decide hacer una lista de seguimiento. Y se ingresan estas sustancias a la lista de seguimiento y las investigaciones a larga data nos dicen si es que efectivamente logras demostrar que se tenga una condición más o simplemente la retiras de la lista. ¿Por qué es la prohibición en el deporte? Ya el doctor Ramírez nos ha hablado, hay muchos efectos sobre el organismo, la marihuana tiene efectos sobre el pulmón, tiene un efecto de broncodilatación, como algunos de los propios cannabinoides endógenos, sobre hueso hay un crecimiento óseo, está mediado por los receptores CB2, en el cerebro tiene donde más efectos podemos encontrar, mediados por receptores CB1, en el sistema nervioso periférico también, coordinación, en el tono muscular, en el trofismo muscular también, mediado por CB1, en el aparato digestivo es ampliamente conocido el uso, a nivel de la sexualidad y a nivel endocrino también tiene algunos efectos, y en el corazón también hemos visto que hay regulación de la presión arterial, vasodilatación y algunos otros efectos que ustedes pueden revisarlos con mayor extensión, no es el caso ahora, pero sí entender que los deportes o las capacidades físicas de los deportistas no son todas iguales. 1. 2, que hay ciertos sistemas que van a prevalecer más que otros y dependiendo del tipo de deportes que tú puedes ver si es que la sustancia, en este caso el cannabinoide, puede tener algún efecto positivo o negativo y eso le puede dar una ventaja deportiva. Entonces, por ahí es que siempre está la discusión si es que la marihuana o los cannabinoides deberían estar en la lista de prohibiciones. Y si hacemos un análisis simple, podemos decir que la sustancia psicoactiva del cannabis, el THC, pues tiene y está demostrado que puede generar dependencia. Y eso no puede ser, ya está violentando el espíritu deportivo, los valores del deporte. Segundo, puede darte ventaja en algunos deportes, en ciertos deportes, el doctor Ramírez ya nos lo mencionó, sobre todo en deportes que tengan concentración o en deportes que requieran mucha recuperación, como rugby, fisicoculturismo, levantamiento de pesas, ciclismo, el endurance, los deportes de resistencia. Si tú tienes una mejor recuperación, vas a volver a competir. Recuerden que lo que busca el deportista y el entrenador es recuperarse en el menor tiempo posible para volver a competir. Ok, entonces vemos que hay muchas posibilidades de mejora con los cannabinoides, sobre todo con el THC y algunos cannabinomiméticos, excepto el CBD. Y el CBD lo sacan de la lista porque no tiene este efecto psicoactivo de los otros metabolitos. Y el CBD es el que está utilizándose muchísimo más para el tema del dolor y el apetito. Entonces, la Agencia Mundial Antidopaje, ante toda la evidencia científica, decide retirarlo. ¿Cómo es la historia del retiro de la sustancia? La vamos a ver en un momento. Y las especificaciones que ya nos mostró el doctor Ramírez, que esto es de la lista del 2021, nos habla de una nueva tipificación dentro de las sustancias. Y nos habla de las famosas sustancias de abuso que vamos a empezar a utilizar el próximo año. Estas sustancias de abuso, el THC está dentro de este grupo de sustancias. Vean ustedes que no ha habido cambio en la prohibición, siguen siendo prohibidos el cannabis, los productos naturales o sintéticos del tetrahidrocannabinol y los cannabinoides sintéticos o los miméticos que tengan un efecto mimético con el THC. Todos esos están prohibidos. La excepción, lo que no está prohibido es el cannabidiol y eso se puede utilizar en todas las formas y presentaciones que tenga cannabidiol. Siempre hacerles recordar a los deportistas y a su personal de apoyo, es decir, a su médico, a su nutricionista, que tengan un especial cuidado en revisar la composición del medicamento que vayan a utilizar. Y es que estén 100% seguros que sea 100% cannabidiol y que no tengan ningún porcentaje de THC, porque luego podrían tener problemas en un control antidopaje. Las sustancias de abuso están descritas en el código del 2021, son claras las que entran en este grupo: cocaína, la heroína,
El MDMA y el tetrahidrocannabinol, el THC, son las sustancias que van a ser consideradas como sustancias de abuso, pero para que este tiene un impacto en las consecuencias. Cuando a un deportista le encontramos en competencia tetrahidrocannabinol, la sanción debería de ser de 2 años. Pero luego, los especialistas en gestión de resultados de las organizaciones antidopaje vienen a analizar el resto de condiciones para hacer las reducciones. Una de ellas va a ser que la sustancia sea de abuso y haya sido utilizada fuera del periodo de competencia. Y eso va a hacer que esta suspensión, que es de 2 años, pueda reducirse hasta por 3 meses. Entonces, básicamente ese es el gran cambio en el código del 2021 cuando hablamos de las consecuencias por el tema de suspensión o los periodos de inegibilidad de los deportistas. Esta es más o menos la historia de los cannabinoides. En el 2008, los cannabinoides en la lista solamente figuraban como los cannabinoides naturales. En el 2010 se hace una aclaración e ingresan los cannabinoides sintéticos. En el 2011 se aclara y hacen el ingreso de los cannabimiméticos. Y en el 2018 se retira el CBD. Pero también hay cambios no solamente en las cantidades, en el número de componentes o de metabolitos. También hay cambios en las cantidades. Y para esto, la Agencia Mundial Antidopaje toma un criterio de las famosas sustancias umbrales, ¿no? Los threshold. Estas sustancias umbrales te dicen que tienen un límite máximo para ser consideradas hallazgos analíticos adversos. Si es que no superan esta barrera, no son considerados adversos, se pueden considerar atípicos y por ende negativos. Pero si superan esta barrera, automáticamente se activa y se inicia el proceso de gestión de resultados que puede terminar en una sanción por dopaje dentro de las 10 causas que tenemos hoy día por dopaje. Una de ellas es la presencia de la sustancia, metabolito o marcador en la muestra de un deportista. Aclarar que en antidopaje únicamente utilizamos 2 muestras, es orina o sangre. No tenemos otro tipo de muestras válidas dentro de lo que es un proceso de control antidopaje. Todo lo que es cannabinoides se analiza mediante muestras de orina, pero vean ustedes, en el 2008 el umbral era de 15 nanogramos por mililitro, era un umbral bastante bajo. Hubieron muchos casos, y eso lo vieron en la data que presentó el doctor Ramírez, y a raíz de toda la investigación y toda la ciencia que apoyaba en el uso de cannabinoides para la parte médica, se decide en el 2013 incrementar el umbral. Y vean que se incrementa en una cantidad bastante considerable, 150 nanogramos. ¿Cuál fue el principal factor que motivó a la Agencia Mundial? Es que muchos deportistas demostraron que no eran consumidores activos y que simplemente durante sesiones o reuniones ellos inhalaban el humo que se fumaba en estas reuniones y marcaba esta cantidad de 15 nanogramos. Hoy día, en el 2017, se sube a 180 nanogramos por mililitro como el límite máximo, el límite para tomar la decisión de si es o no es prohibido o adverso este resultado. La técnica de detección, no utilizamos técnicas cualitativas para antidopaje, se utiliza la espectrometría de masas, que es una potente técnica. No soy experto en esto, pero he conversado con toxicólogos amigos que son parte de la Comisión Nacional Antidopaje, y nos explican que esta es una técnica de detección con un alto grado de especificidad. Y también está asociada a las cromatografías líquidas o gaseosas, ambas. Entonces, esta combinación de cromatografía líquida o de gases acoplada a la espectrometría es la que te da la capacidad de poder decir que el error o la posibilidad de error cae muchísimo. ¿Ok? Más aún si es que estamos viendo que las detecciones son con niveles bastante altos. ¿Qué más tenemos que ver? Que para estas pruebas de espectrometría y cromatografías hay un procedimiento de un pretratamiento de la muestra. No es que la muestra se ingrese como la recolectamos. Hay una serie de procesos que van desde hidrólisis, reducciones y las famosas las derivatizaciones de las muestras para que recién puedan pasar a ser escaneadas y puedan poder ser analizadas. Finalmente, todo este proceso, lo que trata la Agencia Mundial
es de que no exista error o confusión en el resultado de un laboratorio. Estos métodos son muy vigilados. Para eso existe un estándar de laboratorios y unas guías de uso de técnicas de laboratorio que están descritos dentro de los recursos académicos de la Agencia Mundial Antidopaje. Lo que trata de hacer esta muestra es buscar los cromatogramas y las estructuras químicas de las sustancias y de todos los metabolitos. La ventaja de esta técnica de derivatización que les contaba es que permite identificar de manera precisa las nuevas propiedades químicas de los metabolitos y aprovechando sus nuevos grupos funcionales específicos para que no exista confusión con algunas otras sustancias que no son consideradas prohibidas. Finalmente, los métodos de detección que se utilizan para marihuana sobre todo, van a garantizar, porque lo que se quiere es que existan varias pruebas, no es que se haga una sola prueba. Hay el límite que les había comentado, el límite mínimo para establecer es de 0,5 nanogramos por mililitro, es lo que se le pide al análisis a la máquina y al equipo. Se incluye análisis de controles, de orinas libres de drogas, se incluyen testigos, estas pruebas en blanco, etc. O sea, lo que trata la Agencia Mundial es de darle la garantía al deportista de que el proceso no tiene errores. De hecho, con la revisión bibliográfica, solo se han detectado, desde que tiene la Agencia Mundial los laboratorios acreditados, 2 errores. Uno que fue muy voceado fue el error que se tuvo en México con una deportista de esgrima, que le costó no ir a las Olimpiadas de Río, y es un tema que llegó hasta el Tribunal de Arbitraje del Deporte, donde el laboratorio reportó una sustancia como prohibida y finalmente no era prohibida, sino que hubo una confusión en el cromatograma y luego cuando hicieron la auditoría suspendieron al laboratorio. Pero esto es más o menos lo que hacemos y antes de entrar a la educación, precisar lo que comentó el doctor Ramírez. La marihuana o los cannabinoides tienen un efecto positivo en el deporte. Aún eso es un tema de debate. Yo creo que sí, en algunos deportes no podríamos generalizar, sino que tenemos que individualizar. Lo segundo, la marihuana como de uso recreativo, fumar marihuana genera daño, sí, genera daño, que no solamente ingresa a algunos metabolitos, ingresan una serie de compuestos nitrogenados que pueden afectar la vía respiratoria. Y tercero, la marihuana no es algo que ningún gobierno vaya a promocionar como de uso para la niñez o la juventud o dentro de un sistema de deporte o de un ambiente sano. Marihuana como recreacional, ¿no? Como hierba o como otro tipo de consumo que no sea exclusivamente médico y que no genere ningún tipo de adicción. Las autorizaciones de uso terapéutico únicamente las otorgamos nosotros como organización antidopaje. Es un formulario que lo pueden descargar de la página web de la Comisión Nacional y bueno, les vamos a dejar luego nuestras redes y nuestros contactos para que lo puedan conseguir. ¿Cómo nos ayudan ustedes a combatir el dopaje? Simplemente educándonos. La Agencia Mundial ha desarrollado una plataforma virtual de educación gratuita. Ustedes pueden acceder a este link, adel.wada/ama.org.es. Van a encontrar distintos cursos para deportistas, cursos para entrenadores, cursos para personal de organizaciones antidopaje. Pero vean ustedes, hay un curso para personal médico, para médicos de equipo, para personal médico, personal de salud en general y para médicos de grandes eventos. Son cursos gratuitos, hay algunos que están en español. De hecho, para los Juegos de Lima 2019, para los Panamericanos, ayudamos a la Agencia Mundial a hacer la traducción del curso de médicos y el curso de organizaciones antidopaje. Así es que eso fue un gran logro por parte de los Juegos Panamericanos. Y lo que te va a dar este curso es una certificación que va a fortalecer tu currículum, tu hoja de vida, porque es un certificado de suficiencia. Obviamente vas a pasar los controles, las pruebas que están dentro de este propio curso virtual, y vas a poder obtener un certificado otorgado por la Agencia Mundial Antidopaje. Si hay alguna pregunta, les dejo un segundo en la pantalla para que puedan anotar el contacto. Siempre la Comisión Nacional Antidopaje tiene las puertas abiertas a cualquier tipo de profesional
Gracias, doctor Carpio. Excelente. Acá sí hay una pregunta. Preguntan si para obtener esos diplomados también se toma el toxicológico. No. No, gracias a Dios no, porque no creo que tuviéramos muchos especialistas. No, no hay. Muy bien. Muy bien, doctor. Tengo yo sí una pregunta. ¿Cuándo es que sacan al CBD de esa lista? ¿En qué año? ¿En qué año se da esa 2018, modificatoria? 2018. 2000. Muy bien, y hay algo que yo quisiera que también nos amplíe sobre el espíritu deportivo, o sea, ¿cuáles son los parámetros, no, para decir, porque afecta al espíritu deportivo? Sí, esto lo discutimos siempre con la gerente de gestión de resultados, que es la abogada Ivy Plasencia, que ella también no es muy creyente de esto porque es tan volátil, tan subjetivo de poder aterrizar que es complicado incluso para los abogados expertos. Pero uno habla de espíritu del deporte básicamente cuando lo asocias a los valores que el deporte le otorga a la humanidad y al deportista, como el respeto, la honestidad, el compañerismo. O sea, cuando tú ves que el espíritu se puede afectar, cuando estás vulnerando alguno de estos valores del olimpismo. Recuerda que la Agencia Mundial nace como una intención del Comité Olímpico Internacional. Y lo que busca ahora, en la nueva, digamos, el 2021, lo que buscan el COI, el Comité Olímpico Internacional, la UNESCO, es fortalecer dentro de los valores a la salud y al juego limpio o a lo que es la honestidad. Entonces va por ahí todo esto del olimpismo y el espíritu del deporte, que es la esencia misma de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Eso, justamente eso, también en los atletas paralímpicos se ha visto bastante el uso de cannabinoides debido a que, por ejemplo, los amputados tienen lo que es el síndrome del miembro fantasma y Así con los es, cannabinoides le va bastante bien, porque debido a que otros así es. analgésicos probablemente les puedan dar positivo en su Sí. antidopaje. Desde el punto de vista de la Organización Antidopaje, nosotros estamos en contra del uso de los cannabinoides que tengan efectos psicoactivos, porque eso está en la lista de prohibiciones. Sin embargo, el CBD, que ha mostrado excelentes resultados para manejar dolor, para manejar problemas de sueño, problemas de concentración, no está en la lista de prohibiciones y no tenemos ningún reparo en decir que lo puedan utilizar, siempre bajo una prescripción médica y con el acompañamiento de los profesionales, porque eso no se trata de comprarlo por internet, ¿ya? Porque ahí es donde el deportista se arriesga. Y segundo, como lo comenté en la exposición, que tienen que estar seguros de que lo que van a ingresar a su organismo es CBD puro. Recuerda que hay un principio de responsabilidad objetiva en el antidopaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el deportista es el único y el último responsable de lo que entre a su cuerpo. No le va a echar la culpa al doctor Ramírez o al doctor Gosser de que le indicaron eso, no. Él es el responsable y él tiene que ser lo suficientemente diligente, que esos son términos que se usan en antidopaje, para demostrar que él hizo una búsqueda real de lo que iba a consumir, sea un suplemento, sea un medicamento, lo consultó con alguien y no lo tomó pues así nada más porque sí, porque esa es una conducta negligente. Entonces, eso es algo que quiero que todos se entiendan. La diligencia y la responsabilidad objetiva es una responsabilidad del deportista. Obviamente, el personal de apoyo, sobre todo los médicos que ven deportistas, tienen que conocer de antidopaje y tienen que conocer la lista de prohibiciones. Gracias. Buenas. Todo agradecer a José. Que es necesario que el deportista, en este caso, use cannabinoides, en este caso CBD puro. En nuestro país actualmente no disponemos de CBD puro, sino que más bien componentes que tienen menos de 1% de THC. El caso de Digemit, por ejemplo, es 0.044 de CBD, que es una concentración muy baja de THC, disculpe. Si es de ser este el caso, no tenía ningún tipo de el deportista amparo o protección al respecto. Efectivamente, doctor. No hay, más aún si es que en la etiqueta del producto te dice que hay una sustancia prohibida, automáticamente no la puedes consumir. Ahora, podrías aplicar a una autorización de uso terapéutico que está dentro de un estándar y es un derecho del deportista, pero tendrías que justificar
Obviamente el que no tengas el producto en tu país no es una justificación para que te permitan utilizar THC. Ok. Entonces, en ese caso, la recomendación es tratar de buscar terapias alternativas o ver la forma de conseguir CBD puro, ¿no? Ok, Es algo ok, que estuvimos ok. trabajando con Digemit justo para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos tuvimos que hacer una serie de negociaciones y gestiones con Digemit para la importación o el ingreso de CBD de los deportistas que venían de otros países, ¿no? Así es que ahí la recomendación es, si tú lees que tiene una sustancia prohibida el medicamento o el suplemento que te están recomendando, simplemente no lo uses e inicia un trámite de autorización de uso terapéutico. Entiendo, entiendo. Ahora vamos a leer algunas de las preguntas que nos han puesto. Nos dice, ¿existen estudios de disminución de ácido láctico que aumentan ejercicio versus el uso de cannabinoides? No he revisado ácido láctico, sí hay algunos indicios en Australia y en Nueva Zelanda para el tema de recuperación muscular, porque tiene un efecto en la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, pero aún son casos muy pequeños, no como para poder decirlo y decir que puede mejorar la función muscular pura. Sí se ha visto que tiene efectos sobre el tono, pero más a nivel de la activación de la placa mioneural, ¿no? Más que la propia contracción muscular. Ya, No conozco otra serie de estudios, aún no los he revisado. ya. ¿Alguno de los componentes de cannabis quizás usted ha encontrado que mejoran el rendimiento deportivo? Tanto así como mejorar una capacidad física, no, pero nuevamente, o sea, los deportes, o el deporte en general, el deporte de alto rendimiento, no lo puedes, ¿qué digo?, encasillar únicamente en una sola capacidad física. Ok. De hecho, el que tú tengas una mayor resistencia en un tipo de deporte como, por ejemplo, la maratón, hace que las demás capacidades físicas tienen que estar presentes, pero no son las primordiales o no son las que predominan. Entonces, habría que ver, nuevamente, identificar y aislar cada deporte y poder decidir si efectivamente ese producto va a ayudar o los cannabinoides van a ayudar en ese deporte en particular. Hay deportes que generan traumas, ¿okay? Y que pueden generar estrés postraumático en los deportistas. Y el CBD podría ayudarlos muchísimo. Pero el Claro. THC te ayudaría más, porque te haría perder el miedo en estos famosos deportes de alto riesgo, ¿no? O estos famosos deportes extremos. De hecho, por ejemplo, el skateboard o el BMX freestyle, que son deportes donde la adrenalina pues, es un activador fundamental, hay mayor consumo de THC. ¿Por qué? Porque te desinhiben, te permiten hacer mejor esa actividad. Únicamente, nuevamente repetimos, los cannabinoides están prohibidos en competencia. Entonces, hay gente que entrena usando cannabinoides, pero no lo puede hacer en el momento de la competencia porque vamos a hacer controles. Si hacemos un control fuera de competencia, no vamos a buscar THC en la muestra. Ok. Entonces, ahí más o menos podrían tener un poco más de idea. Es interesante lo que menciona con respecto a que, bueno, el rendimiento no se basa solamente en el aspecto físico, ¿no? Sino que el aspecto mental juega un papel muy importante. Y al menos el que más salta a mi mente en este momento es el tenis, ¿no? Por ejemplo, que quienes son aficionados al tenis pueden ver que por un cambio psicológico y conseguir o no conseguir un punto, el partido se voltea en algunos casos, ¿no? Y se ha dado casos de jugadores grandes que han perdido matches contra gente, entre comillas, novata, ¿no? Así es, sí. El tema psicológico es fundamental en la pirámide del alto rendimiento. La condición física es lo genérico. Todo el mundo puede desarrollar capacidades físicas, tan igual que un medallista olímpico. Luego tienes la técnica deportiva, que es la profesionalización del deportista en su deporte. Aprender y perfeccionar tu movimiento, tu biomecánica, es otro mundo. Y luego tienes el último factor, que es el más difícil de trabajar, que es el comportamiento psicológico. Cómo tú te vas a comportar en ese momento. ¿Por qué en el último segundo perdiste un combate en karate o en judo o en lucha? ¿Qué te obligó a desconcentrarte?
Y ese tipo de acciones que tiene el entrenador y que tiene el equipo multidisciplinario son fundamentales para lograr el verdadero alto rendimiento. Y los cannabinoides pueden tener alguna ayuda sobre la concentración, sobre la ansiedad, nos contaba José de Arnold Schwarzenegger y el apetito que le genera, es cierto. Hay deportistas por categorías de pesos que utilizan cannabis para que les dé más hambre y luego puedan comer y mantenerse en ese peso. Un judoka de 140, 150 kilos no es difícil de mantener. Entonces también tienen ahí un efecto. Definitivamente. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, si un deportista de elite le damos un aceite de cannabis con THCA, o sea, una forma ácida del THC que no es psicoactivo, ¿da positivo al dopaje? Si es que el metabolito va a arrojar un compuesto que viene del THC, le va a marcar positivo. Porque el componente es THC, independientemente que dé o no de esta psicoactividad. Porque hoy día lo que está en la lista de prohibiciones es tetrahidrocannabinol y todos los metabolitos que mantengan esa estructura química. Exacto. Una pregunta, quizás ya la respondió, pero usualmente estos primeros controles de dopaje que hacen son cualitativos, me imagino. No Son se usa cuánti. nada, todo es cuantitativo. Todo es cuánti. Todo es cuantitativo y es con cromatografía y sí, no puedes dejar al azar el tema hablando de este grupo de sustancias, ¿no? De lo que son cannabinoides. Correcto. Y son límites, son umbrales, son sustancias que tienen que pasar cierta cantidad para ser considerados recién adversos. Yo puedo estar en una fiesta, pueden estar fumando, yo no fumé y no me va a marcar más de 100 nanogramos, de 150 nanogramos por mililitro. Claro. No hay forma de que llegues a eso por haber compartido en una habitación con gente que está fumando. De hecho, tenemos muchos chicos que nos hacen esa consulta, ¿no? Deportistas, dicen, oye, pero yo voy el sábado a una fiesta y la gente está fumando. Bueno, ¿qué te digo? Pero no vayas a la fiesta primero porque no es bueno para tu alto rendimiento, pero si tienes que ir, no estés donde estén fumando, vete a la zona donde haya ventilación, que estés ahí, una ventana. Pero lo ideal es que no vayas. Y luego tienes la ingestión oral de los famosos happy brownies, ¿no? Los happy jajás, que también te pueden marcar positivo. José nos habló en algún momento de que hay sustancias que van a querer diluir el cannabis. Y es cierto, o sea, uno de lo que más usan los deportistas son diuréticos para poder diluir la muestra y hacer que se elimine más rápido el cannabis. Sin embargo, el diurético está prohibido en todo momento. Entonces, hay deportistas que no nos consultan y hacen la consulta a estos pseudoamigos, expertos en temas de deporte y de antidopaje, y les recomiendan diuréticos, que es peor, o sea, la cura es peor que la enfermedad. Porque finalmente el diurético está prohibido en todo momento, y si le hacemos un control, el diurético va a marcar, no vamos a marcar el cannabinoide, y lo vamos a sancionar por diurético, más no por cannabinoide, más aún si es un control fuera de competencia. Esto es algo que trabajamos mucho con los deportistas, que entiendan qué cosa es el periodo en competencia y qué cosa es fuera de competencia, para que no tengas este tipo de problema. Entiendo. A ver, vamos a continuar acá con algunas preguntas. ¿Hasta qué porcentaje tendría que ayudar el THC en deportes extremos a bajar el miedo, como indica, sin la necesidad de arriesgar su propia vida? ¿Hay porcentajes definidos? No hay porcentajes definidos porque ya lo dijo. Recordemos que los cannabinoides tienen una distribución multicompartimental, ¿no? O sea, no es que se vayan a un solo sitio. O sea, tú puedes encontrar THC. De hecho, la distribución también depende de la cantidad o el porcentaje de receptores CB1 y CB2 que tengas en el cuerpo, esa distribución. Entonces nos damos cuenta que en el cerebro hay una gran cantidad de CB1, hay una gran cantidad de endocannabinoides y por ende vas a tener una gran cantidad de cannabinoides o de fitocannabinoides o sintéticos que puedan estar en esa zona. Pero no es el único órgano. Ahora, esto saben más ustedes que yo, pero los tiempos de metabolismo también son rápidos y va a depender de esta distribución que tenga en el cuerpo la persona que esté utilizando. Va a depender de si es que es hierba, o sea, si es que es un preparado sintético, si es que es un preparado concentrado.
qué porcentaje de THC se obtiene, si es que es una resina. O sea, son muchos factores como para decir que existe un porcentaje para generar riesgo. De hecho, hay algunas series donde hablan de ideación o de intento de suicidio por uso de THC dentro del efecto de alucinación que puede dar, ¿no? Entonces, decir cuándo es mortal o cuándo va a arriesgar su vida en el deporte extremo es difícil. Correcto. A ver, pasemos a otra pregunta. Por aquí alguien pregunta, en el Perú, ¿cuáles son los deportes donde se usan más cannabinoides? ¿Cuál es el porcentaje de deportistas que lo usan? No hay una data en Perú. De hecho, tenemos registrado desde el 2016 que estamos en la comisión un solo caso por sanción por cannabinoides. Sin embargo, no hay una data peruana, o por lo menos de Sudamérica, que nos pueda decir del porcentaje de uso. Sí hay una data de Estados Unidos y de Canadá que sería interesante mencionarla. Por ejemplo, se hizo un estudio en Canadá, es una encuesta a deportistas universitarios y deportistas jóvenes, entre 13 y 22 años. Y la pregunta fue si es que en el último año habían consumido marihuana. Y el 23.7% dijo que sí. No se le preguntó THC o no, o sea, simplemente cannabinoides en general. Claro. Y es un porcentaje que aparentemente es alto, pero cuando tú comparas eso con la población general, la población no deportista, tú estás hablando de que el no deportista está consumiendo casi el 38 o 39% en ese mismo grupo etario. Entonces te das cuenta que el deportista tiene un poco de reparo en consumir que el no deportista. En el último año, más del 27% es un cuarto de población de deportistas que ha tenido contacto con marihuana. Y son datos interesantes que podríamos trasladarlos a Perú, pero aún no hay una investigación real sobre el uso. Ahora, cuando tú hablas de consumo de marihuana o consumo de cannabinoides, tenemos que tener en claro que nuestra legislación aún está terminando de madurar, ¿no? Está terminando de poder ser útil 100% a la parte médica. Y ya nos lo comentaste, Peter, no tenemos CBD puro y ese es un gran limitante para poder utilizarlo en el deporte hoy día. ¿Esto genera un riesgo social? Sí, porque el deportista puede empezar a comprar o importar de manera propia y puede tener un mayor riesgo porque no sabes con qué tipo de composición pueda tener. Entonces, creo que las universidades deberían apuntar a hacer estas investigaciones de recolección de datos, ¿no? No sé si Cayetano tiene algún dato o alguno de ustedes conoce un dato de uso en gente joven. Bueno, que mejore, al menos en Perú, no tengo idea. Sé que Cayetano trabaja mucho, tiene programas que va muy relacionado al desempeño deportivo, pero con respecto a ese punto en específico, desconozco, Sí, doctor, si no tenemos data. datos. De hecho, sí es importante que se entienda que ha habido un mayor consumo de cannabinoides en los últimos años, pero justamente por su efecto analgésico. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto que se ha reducido el consumo de opioides, lo cual es bueno, porque entre un cannabinoide y un opioide, el que tiene menos efectos secundarios en el organismo son los cannabinoides. Entonces, sí, ese es un dato que la WADA también ha observado. La cantidad de sanciones por opioides ha disminuido porque la gente o los propios médicos ya no prescriben, te hablo de Estados Unidos y Canadá, obvio, y bueno, de Reino Unido, ¿no? Pues ya no prescriben opioides en la misma frecuencia que hace 2 años, porque el CBD sale de la lista. Entonces ya le das una herramienta al médico para que empiece a manejar el dolor, el dolor crónico o el dolor postrauma en deportistas. Ahora, La inflamación, inclusive. Sí, hay una serie muy interesante de trauma craneano, concussion cerebral, y CBD como neuroprotector. Dentro de la acción, tú sabes que los cannabinoides cuando activan el CB1 van a hacer que no se libere calcio y eso te genera un efecto neuroprotector que está siendo bastante estudiado, sobre todo en rugby, en hockey, en ecuestre y en fútbol, donde hay impacto repetitivo en cabeza. Bueno, entonces, esa data cuando salga va a ser bastante interesante.
Interesante, no sabía de ese estudio que estaba corriendo. Eh, bueno, definitivamente los cannabinoides tienen un efecto protector a muchos niveles, ¿no? Y hay que continuar estudiando esto y hasta qué punto van a mejorar el rendimiento de los deportistas, ¿no? Bueno, básicamente lo que se quiere en deporte de alto rendimiento es que todos partan con las mismas condiciones y nadie con ventaja. Esa es la idea. Ujú. A ver, nos pregunta Rosa Torres, buenos días, ¿cuál era el link para los cursos para deportistas? Es ADEL, el ADL de Antidoping e-Learning, /wada.org.es. Luego se lo voy a pasar a José para que lo pueda publicar si quieren en la página y lo puedan ingresar. Y si no, pueden visitar nuestras redes sociales de la Comisión Nacional Antidopaje, de la CONAT. Web es conat.org.pe y ahí también van a encontrar información y puedan hacer todos los cursos de certificación que deseen. Perfecto. Otra pregunta es, si usas cannabis, ¿en cuánto tiempo debes dejar de tomarlo antes de una competencia para evitar dar positivo? Es una pregunta también, es la del $1.000.000, porque ni siendo adivino podrías saberlo. Nuevamente, la distribución multicomportamental es un factor que tenemos que medir y la idiosincrasia de cada deportista fisiológica también va a ser otro factor. Los metabolismos, sabemos que más se metaboliza por vía digestiva, pero sí es importante ver que el acúmulo de los cannabinoides en grasa es un factor que te puede jugar en contra. Los deportistas casi siempre manejan porcentajes de grasa bajos. Deportistas que son de peso bajo y digamos que buscan tener índices de masa muscular por encima de 4.5, 4.8, tienen un porcentaje de grasa de 12, 14%, que es bastante bajo. Entonces, en el deportista es más fácil de que se elimine o se elimine lo que se queda almacenado en grasa porque no tienes mucha grasa. ¿Ok? Primera condición. Pero eso también va a depender de la frecuencia de uso y de la cantidad de uso, que son condiciones que no las vas a poder medir. Porque una cosa es que tú fumes una vez al mes, a que fumes una vez a la semana o que fumes cada 3 días. Exacto. La sanción que tuvimos en Perú y muchas de las sanciones que hay en el mundo son porque ellos tienen un corte de lo que dice la literatura, que en 28 horas o en 56 horas se va. Sí, pues, pero no consideras lo que guardaste del consumo anterior y el anterior y el anterior. Exacto. Entonces, no podemos ser precisos. Lo mejor es que no consuman cannabis. Es la recomendación que siempre damos, ¿no? Claro, por ejemplo, en consumidores pesados, bueno, lo que dicen los textos de toxicología es que uno puede llegar a eliminar hasta 110 días después de haber consumido, lógicamente, en un consumidor pesado. Sí. En deporte se habla de 30 días, más o menos. ¿No? En deportes con peso grande, ¿no? Son 30 días que podría estar. Eso es un número aceptable. Nos dicen, a ver, interesante la ponencia, por favor, ¿podría enviar la página web de la WADA? Ya se las pasamos ahora con el link. Sí, con José. Y otro nos dice, ¿la inhalación pasiva puede dar positivo en la prueba de dopaje? No, ya dijimos de que no por la concentración, ¿no? 150 Exacto. nanogramos o 180 nanogramos no lo obtienes fumando ¿Cuál es pasivo. el corte ahí para cannabinoides? 180. La decisión 180. límite es 180 nanogramos por mililitro para considerarlo adverso. Ok. Me dice, tenía una pregunta. ¿Cuál es el criterio de un médico para brindar aceite CBD a un paciente aquí en el Perú? Yo soy ex deportista y sufro de dolor crónico por una lesión al nervio ciático debido a una hernia discal. ¿Estaría yo dentro de ese criterio? Bueno, yo particularmente no prescribo porque habría un conflicto de interés en la función que realizo de control antidopaje. Sin embargo, el dolor es una condición, el dolor crónico es una condición para poder iniciar terapia analgésica y los cannabinoides son parte de este arsenal de terapia analgésica. Y si es ex deportista, no tendríamos ningún reparo en el tema de antidopaje, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Una pregunta. Supongamos un deportista reporta que está consumiendo CBD en este caso o algún cannabinoide
¿Existe alguna restricción por parte de ustedes con respecto No, al diagnóstico? CBD no, por CBD no, porque no Sea el está en la lista de diagnóstico que sea. prohibiciones. Sea el diagnóstico que sea, ahí no tenemos injerencia porque no requiere de una autorización de uso terapéutico. Sin embargo, si me dice el médico que requiere darle THC, sí va a tener que sustentar ampliamente el por qué quiere darle THC, cuál es la condición médica de la necesidad de usar ese THC. Para que tú des una autorización de uso terapéutico, la prescripción que tú hagas tiene que cumplir 4 requisitos, los 4. El primero es que exista una enfermedad, o sea, que realmente sea necesario para combatir un problema médico, un diagnóstico Ujú. que sea cierto. El segundo es que no le dé ventaja ni le dé mejora en su rendimiento, únicamente que lleve un estado de salud normal, Ujú. ¿ya? El tercero es que no exista otra alternativa terapéutica, que sea la única Ya. dentro de los no prohibidos, ¿no? Y el cuarto es que no sea consecuencia de un uso previo de otra sustancia prohibida. Por ejemplo, utilizaste cocaína, hiciste un infarto o de miocardio, vas al hospital, te van a dar morfina dentro del esquema de terapia para este infarto y tú vas a querer pedir AUTE por morfina. No te lo vamos a dar, ¿por qué? Porque el uso de esa morfina es consecuencia al consumo en la cocaína, que también es prohibido. Exacto. Interesante. Nos dice también, ¿cuáles son los deportes en Perú que utilizan más cannabinoides? Bueno, como les dije, deportes extremos son los que más posibilidad de uso tienes. Skateboarding, ciclismo BMX, el freestyle, lo que llamas el freestyle, los deportes, deportes aéreos, los acuáticos, subacuáticos, andinismo, el trekking, todo esto que es escalada, puedes tener ahí. Algunos corredores también. Ya. Bueno, ahora actualmente estamos discutiendo, bueno, el uso de cannabinoides, en este caso CBD, como parte de un tratamiento, como un tratamiento médico, ¿no? Bueno, pero nosotros ya conocemos, y hay data que va saliendo cada día de que aparte del efecto analgésico es antiinflamatorio, nos permite también regular ciertos procesos homeostáticos del cuerpo. Eh, ¿Usted cree que en un futuro quizás no muy lejano, así como existen rutinas de recuperación post competición, como no sé, Ujú. usar compresas, medias neumáticas, piernas en agua fría, esto puede ser como parte de una de esas rutinas de recuperación deportiva? Se usa. O sea, ok, en el Perú no, pero ya ¿Ya? nos dijeron por qué, no hay CBD puro, Ok. pero cruzas a Brasil y lo usan, Colombia lo Mm, usa, México lo usa, Estados Unidos y Canadá ya ni te cuento. interesante. Así está como parte de recuperación, te Ya. ayuda. ¿Saben qué dosis lo usan ellos, por ejemplo? No, no, o sea, sí, pero no creo que sea prudente decirlo Oh, acá. no, no, no. Obviamente, obviamente. Pero nuevamente, la recomendación siempre es que no lo hagan solos. Lo que el No, deportista tiene que obviamente. entender es que la automedicación y la autosuplementación es el riesgo número uno para que salgas con un analítico adverso. ¿Okay? Ese es el riesgo que tenemos y en Perú más porque tenemos una dispensación casi libre de medicamentos. Y de suplementos ya Correcto. ni hablar. Entonces siempre Claro. busca al médico especialista si es dolor, en manejo de dolor, si es sueño, en manejo de sueño, si es ansiedad, en manejo de ansiedad. Busca al especialista para que con él puedas llegar a tener el mejor tratamiento, la terapéutica ideal para que regreses a tu alto nivel y a tu alta competencia, ¿no? Y puedas competir sin ningún problema. Una pregunta, ya que usted mencionó todos estos países donde sí se realizan estas rutinas de recuperación con CBD, ¿quién asume en este caso la responsabilidad de estas prescripciones? ¿El médico del equipo o cada uno tiene que encontrar su médico personal? Generalmente el médico del equipo tiene que llevar el control de todo lo que su deportista consume. ¿Por qué? Porque en un control antidopaje, cuando vamos a recolectar una muestra, el oficial de control antidopaje le va a hacer una pregunta al deportista y le va a preguntar por quién es su médico tratante. Entonces el deportista casi siempre va a mencionar al médico del equipo. Entonces es muy difícil que el médico del equipo no sepa que su deportista está tomando CBD. Bueno, si no sabe es que no hay una buena comunicación médico-paciente y lo más probable es que cambien de médico. Porque es inconcebible que un médico que acompaña a un seleccionado no sepa que están tomando todos.
en dosis, en Claro. horario y todo, en frecuencia y todo. O sea, esa es una responsabilidad médica y el médico de equipo tiene que saberlo. Si no lo sabe es que le están ocultando información o que él no se está preocupando por esa información. Entonces sí ahí hay una responsabilidad. Finalmente, la responsabilidad objetiva recae en el deportista. Ojo, el deportista va a decir, yo le dije a mi médico, él lo sabía, porque siempre va a ser así. Y el médico va a tener que defender su posición, ¿no? De que sí sabía o que no sabía y empezar a juntar pruebas. Los médicos pueden, o sea, el personal, no se olviden, el personal de apoyo al deportista, entrenadores, preparadores físicos, médicos, fisios, nutricionistas y todos aquellos que estén involucrados en el rendimiento del deportista, pueden ser sancionados por dopaje. No es solamente el deportista. O sea, si el médico alienta, incentiva, motiva, prescribe, recomienda usar una sustancia prohibida y el deportista y nosotros como organización antidopaje demostramos que él lo ha hecho, lo vamos a sancionar. Y la sanción va a ser suspensión, él no va a poder ejercer como médico en un equipo y se puede iniciar las acciones administrativas para que llegue hasta el colegio médico o el colegio profesional y de acuerdo al código de ética, ese colegio profesional puede ser vetado. ¿Por qué? Porque estás violando el principio básico de protección de tu paciente. Es inconcebible que un médico diga, tómate un anabólico, usa hormona de crecimiento para mejorar tu rendimiento cuando sabes que los efectos secundarios, el daño que le generas es real. Eso es lo que tratamos de buscar, que el médico sea consciente del daño que está ocasionando en el deportista. Nos ponen aquí, además. Buen día, excelente aporte, Víctor Hugo. Sobre todo dejar claro que el uso de THC no está legalizado en el deporte y los estudios son a favor y contra. Sí, es cierto. Nos dice, no está ahí, no creo que se legalice nunca el THC por el efecto psicoactivo, ¿no? ¿cuán efectivo es el uso tópico, cremas o aceites para procesos inflamatorios? El CBD ha mostrado, de hecho, hay parches con bastante, o sea, con bastante efecto. Los aceites también son útiles. No he revisado una data que haga las comparaciones de las vías de administración, pero en general las encuestas de satisfacción post-utilización por cualquier vía de CBD son altas. Entonces eso como que te transmite que sí hay un efecto positivo en esto del dolor y sobre todo en fibromialgia, ¿no? Y en artritis reumatoide que hay bastante información a favor de cualquier vía de administración, siempre y cuando sea CBD. Claro, definitivamente. Bueno, también también cuando uno realiza un poco los estudios de farmacocinética y farmacodinamia, lo que encontramos es que, bueno, a favor justo de este punto, CBD difunde mejor a través de piel que THC. Entonces es una buena vía de administración, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos tratamientos tópicos de los cuales nosotros podemos echar mano, si es que fuésemos deportistas. ¿Algún dato que se nos escape aquí quizás? Creo que hemos abordado bastante el tema de una manera muy amplia. Muy contento que la gente esté enganchada con este tema que está para largo. Aún posiblemente la lista vaya cambiando. Va a ser difícil que el THC entre. Sí creo que a todo el mundo le ha quedado claro que el CBD no está prohibido y que lo pueden utilizar siempre bajo prescripción y recomendación médica. Si necesitaras una sustancia prohibida para el tratamiento de un deportista, lo puedes indicar mediante una autorización de uso terapéutico. Tienes que adjuntar toda la documentación de sustento médico, no solamente vale con una hojita que diga el paciente tiene esta enfermedad, no. Tienes que demostrar, el deportista tiene que demostrar que realmente tiene esa enfermedad. Y que sepan que existe una organización nacional antidopaje que se llama CONAD Perú, que está siempre abierta a cualquier tipo de interacción con cualquier organización o persona natural que desee saber sobre antidopaje. Atendemos 24/7. Perfecto. Bueno, recordarles que igual, así de la misma manera que existen procesos para los cuales ustedes tienen que demostrar un sustento y todo, desde la parte médica, para los que son médicos y para los que no son médicos, tienen que cumplir una serie de criterios, tienen que pasar evidentemente una consulta médica, tienen que firmar un consentimiento informado como pacientes, tienen que inscribirse a la DIGEMIT y el médico tiene que evidentemente emitir una prescripción con las indicaciones respectivas, ¿no?
Los productos actualmente, ya tenemos algunos productos, un producto más desde esta semana. Uno está en Digemit y otro en una farmacia privada. Y bueno, los productos van a seguir llegando. Por ahí he recibido noticias, ya que hemos tocado este tema, que va a llegar CBD isolatado dentro de poco, CBD puro. Entonces, son buenas noticias para aquellos deportistas de alto rendimiento que deseen optar por una opción terapéutica bajo prescripción médica, evidentemente, ¿no? Exacto. Creo que ese es el mensaje final. No automedicarse, no autosuplementarse, confiar en el médico y que el médico se capacite cada vez más y en temas antidopaje, que hay posibilidades y hay plataformas virtuales de aprendizaje. Y agradecer a Cayetano por esta excelente iniciativa de acercarnos un poco a las universidades. Es un tema que tenemos pendiente, pero estoy seguro de que esto puede generar unas alianzas a futuro en el tema del deporte y el antidopaje. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias por tu presencia, la información, muchas gracias a los asistentes, a Anden Perú por habernos apoyado en la difusión de esto, a todo el equipo de trabajo, a la Universidad Cayetano sobre todo, contarle que esto forma parte del proyecto que venimos trabajando hace muchos años con todos nuestros compañeros. El doctor Gosser en este caso está liderando esta iniciativa. Y bueno, esperamos verlos pronto. La próxima semana estoy yo, nuevamente Víctor Hugo, doctor Gosser, no sé si tenga algo que agregar. No, solamente muchas gracias, Víctor Hugo, por su participación, y a todos los participantes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias por la Hasta oportunidad. luego. Ha sido un honor estar con ustedes y con todos los participantes. No, Buenos usted. días. Buenos días. María La Petina, la grabación va a quedar disponible en breve, no se preocupe.